Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Gracias por continuar a través de la emisión nocturna de Más Noticias. Esta es la entrevista y el tema que estaremos platicándoles a todos ustedes. Es un tema muy importante, sobre todo a los que vivimos en la zona de la capital del estado de Veracruz. Generalmente las plantas nos llama la atención por sus grandes follajes y los vívidos colores de sus flores. Sin embargo, es poco conocido que las plantas terrestres pueden ser utilizadas para remover contaminantes del suelo y las acuáticas para contribuir al mejoramiento de la calidad del agua. Entre las virtudes de las plantas acuáticas se pueden mencionar su gran capacidad para absorber directamente el nitrógeno, el fósforo y muchos otros elementos que cuando se encuentran en concentraciones elevadas causan contaminación, contribuyendo así a mejorar las calidades del agua. Para hablar de este tema fascinante y sobre todo para que platique de las tecnologías y de la ciencia que ya se está aplicando en la capital del estado de Veracruz, se encuentra con nosotros la doctora Eugenia Holguín Palacios, investigadora del Instituto de Ecología. Doctora, qué amable por aceptar la invitación y le agradezco mucho que esté esta noche platicando con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas noches. Pues encantada de poder platicar con usted. Al contrario, estamos encantados de que nos hable de estas iniciativas que son ya pues un éxito y que están siendo aplicadas en la capital del estado de Veracruz. De entrada nos gustaría que nos remontáramos 29 años atrás, donde un grupo de personas de biotecnología ambiental del Instituto de Ecología ha estado trabajando constantemente para desarrollar tecnologías, doctora, utilizando diversas plantas, como leí en un artículo que es de su autoría, con el objetivo de tratar aguas residuales, disminuyendo la contaminación de la concentración de los contaminantes en el agua. El agua es un tema fundamental que poco es tratado. Así Se es. desperdician miles y miles de litros y quién sabe qué cosa vamos a hacer cuando nos falte, ¿no? Claro, el agua es el recurso vital. De hecho, a nivel internacional se ha nombrado este siglo como el siglo del agua. Y por desgracia, como usted ha mencionado, no hay conciencia todavía suficiente sobre el agua. De hecho, me gustaría empezar por el problema de déficit de agua en la capital de Jalapa, en la capital de Veracruz, en la ciudad de Jalapa, porque el 60% del agua viene de Puebla, del estado de Puebla. Y eso evidentemente no nos da la libertad que debería de haber para poder manejarla. Pero además el agua que llega también es contaminada por diversas fuentes, pero muchas de esas son descargas que todavía no llegan a las plantas de tratamiento. Jalapa tiene 2 plantas de tratamiento, pero algunas áreas periféricas o pequeñas comunidades en el municipio todavía no tienen todos los servicios. Entonces, desde hace 29 años o mucho más, hemos estado preocupados por cómo desarrollar biotecnologías ambientalmente pertinentes para tratar efluentes agroindustriales que son muy contaminantes por su alta carga orgánica o cuerpos de agua contaminados. Entonces, en un principio hemos desarrollado 2 líneas paralelas: el uso de plantas acuáticas especialmente, o el uso de microalgas. Entonces, si gusta, empezamos con las plantas. Claro que sí. Porque, como ya usted mencionaba, tienen varias virtudes, y no solo las plantas que tengan una raíz muy grande o muy larga que pueden absorber nutrientes contaminantes, sino las bacterias que habitan en sus raíces, que se llaman rizosféricas, que están degradando la materia orgánica. Me gustaría saber qué tanto se sabe de estas mismas fitotecnologías y por qué son poco aplicadas todavía en el país. Hemos estado leyendo algunos artículos, publicaciones de España y de otras zonas de Europa donde ya es una realidad desde hace muchísimos años. Las aguas, los lagos, las lagunas se tratan de esta manera. Sin embargo, hay un gran atraso en la aplicación de estas mismas fitotecnologías, doctora. Sí, es interesante. De hecho, por ejemplo, con las plantas se han tomado para el desarrollo de las tecnologías pues sus funciones que tienen en los humedales naturales, y se ha hecho lo que se llaman los humedales construidos,
Nosotros trabajamos varios años en ellos, tenemos una patente para tratar aguas residuales de las alcoholeras, las vinazas, que son altamente contaminantes, con este tipo de humedales construidos. Pero el pero que le ponen algunas industrias, y además porque no siempre quieren cooperar con el medio ambiente, es que se necesita mucha superficie. Entonces, por eso pasamos al uso de las plantas acuáticas flotantes, los humedales flotantes, que ya no necesitan trabajar fuera del problema, sino trabajan in situ, en el mismo problema del cuerpo de agua contaminado, se instalan los módulos. Entonces, en Asia, por ejemplo, ya son una realidad en varios países, en Nueva Zelanda se han hecho varios experimentos, en Europa, como usted mencionaba, pero en México, bueno, tenemos la satisfacción de que es el primer desarrollo tecnológico de humedales flotantes como tales en la ciudad de Jalapa. Entonces, desde 2013 que empezamos un monitoreo de los lagos del dique y que vimos evidentemente que había contaminación de diversas fuentes, pero una de ellas es que los lagos están en un nivel bajo y en la época de lluvias todas las aguas que están en las calles que están en un nivel superior bajan con una serie de contaminantes. A veces las mismas atarjeas se desbordan en las partes superiores. Y otra fuente de contaminación son, por desgracia, los que venden comida los fines de semana, incluso a veces tiran el aceite quemado en el lago, o las mismas visitantes, a veces hay hasta pañales o cosas muy desagradables. Pero el hecho es que detectamos que había una gran contaminación, había peces muertos, etcétera, había natas de algas, que son evidencia de contaminación, y empezamos con el apoyo de las autoridades municipales desde aquel momento a implementar estos módulos de humedales flotantes que son relativamente sencillos, de bajo costo, en donde lo novedoso también es la combinación de dos plantas. Una de ellas, que es el papiro, que todo el mundo conoce, porque tiene un gran atributo, puede almacenar oxígeno en ciertas partes superiores de la planta y después translocarlo o cambiarlo hacia las raíces, liberarlo en el agua. Entonces, hemos demostrado que aumenta el oxígeno disuelto alrededor de los humedales flotantes, lo cual, por supuesto, beneficia a los peces y a toda la biota que está ahí. Y la otra planta, Pontederia sagittata, que es una planta que ya habíamos probado para tratar las vinazas, aguanta altas concentraciones de materia orgánica, de otros contaminantes, y entre las dos hacen un sistema radicular enorme, muy, muy fuerte, que crece y flota en el agua, o bueno, más bien penetra en la columna de agua. Y hemos demostrado cómo se remueven coliformes también, que no deberían de estar en el lago, y que la mortandad de peces ha disminuido de una manera muy importante. Ya no se presentan esos tapetes de microalgas que había años atrás. Dejaron de ser verdes los lagos de Jalapa, que eran muy característicos los colores precisamente de estas aguas, y ahora se ven más claras. Y obviamente los seres que viven en los lagos, pues finalmente no hay una mortandad como se registró en algunos momentos, ¿no? Sí, ahora algunas personas dicen, bueno, pero siguen siendo verdes. Claro, porque ese es un ecosistema natural, las microalgas viven en la columna de agua, pero no deben de exceder un número, cierta población no debe crecer tanto y menos está en la superficie en forma de natas. Se ha comprobado entonces que puede ser posible y puede ser exitosa la fitorremediación en los suelos y en los efluentes, doctora. En los suelos también se aplica eso en varios países y para tratar efluentes agroindustriales. Estas mismas fitotecnologías, doctora, ¿se pueden aplicar tanto en contaminantes orgánicos como también en contaminantes inorgánicos? Claro, trabajamos por varios años en el uso de varias plantas acuáticas, en este caso Salvinia minima, que son plantas chiquitas que flotan en el agua, para remover metales pesados y con bastante éxito, porque después se pueden desorber los metales de esas plantas que se cosechan y se está eliminando un contaminante pues muy peligroso. Ahora, ¿qué daño causan a la salud? ¿Qué daño causan a los seres vivos que habitan? ¿Qué daño nos causa también a los seres humanos? Los metales pesados.
no, bueno, estamos entrando en un tema difícil porque, por ejemplo, el mercurio desde hace muchos años se demostró en Japón. No se sabía por qué en una bahía los pescadores morían y tenían una serie de problemas muy fuertes y era por la contaminación por mercurio. Ya esos niveles de contaminación ya no se dan en ninguna parte del mundo, pero sí con niveles bajos sigue habiendo problemas. En el norte del país tenemos problemas de agua contaminada con plomo, con arsénico principalmente, y eso también hemos trabajado con plantas para remover el arsénico. Otro tema importante también, doctora, donde usted ha estado muy involucrada y que me gustaría mucho que platicáramos ya en estos 5 o 6 minutos que nos quedan de la entrevista, es como esta sinergia que se ha dado entre los científicos mexicanos, con sus colegas también de España, de Italia, que han desarrollado e instalado una biorefinería para el tratamiento de aguas residuales también, por medio de microalgas, que ya nos lo explicó cómo es, cómo se opera, cómo se hace, pero que están produciendo también biocombustible, que es la nueva era de finalmente los combustibles con los cuales pues nosotros estamos atrasados también año luz, a diferencia de otros países. Exactamente. También hay mucho atraso en el país. Usted lo ha dicho, por ejemplo, en España ya el biodiesel a partir de plantas ya es una realidad para mover el transporte público. Y aquí ha habido algunos pequeños esfuerzos, pero nuestro proyecto está enfocado a instalar la primera biorefinería de cuarta generación. ¿Por qué de cuarta generación? Porque estamos involucrando microalgas y aguas residuales, a diferencia de otras de primera o segunda generación que están produciendo bioetanol, pero a partir de plantas o residuos. Entonces, tuvimos la fortuna de un financiamiento con ACID-CENER y montamos esta planta hace unos 4 o 5 años. Estamos en pleno desarrollo y tenemos un grupo multi-institucional y también internacional con apoyo de uno de los mejores grupos de España en la Universidad de Almería para reactores de microalgas y en la Universidad de Florencia para también microalgas y producción de hidrógeno. Entonces, la biorefinería tiene varios módulos. El primero es tratar el agua contaminada del río Sordo, que pasa por el instituto, y de esa forma no vamos a competir con el agua de uso agrícola, que es una de las críticas a otras biorefinerías. Y entonces estas plantas en la primera laguna de fitofiltración, la planta tiene otra vez Pistia stratiotes, otra vez tiene unas raíces muy grandes, y hemos demostrado que en 7 días los contaminantes del agua del río Sordo disminuyen de manera muy importante y podemos cosechar esas plantas para generar biogás o hidrógeno, y por otro lado el agua tratada para cultivar microalgas. Ahora, este campo de las microalgas es algo que hemos trabajado más de 30 años con diversos propósitos, y en este caso estamos cultivando varios tipos de microalgas, pero algunas acumulan lípidos y eso puede generar biodiesel, otras acumulan carbohidratos y eso puede ir a bioetanol, y otras generan pigmentos tan importantes como es la cianobacteria espirulina. ¿Es posible, doctora, que en algún momento, que en algunos años, no sé cuánto falte, pero es posible que en algún momento podamos utilizar estas biotecnologías, estos biocombustibles para poder movernos, para poder trasladarnos? ¿Es posible que verdaderamente los biocombustibles desplacen a los combustibles fósiles? Claro. El horizonte en tiempo es difícil de prever y más... Aparte hay muchos intereses, doctora. Ese es el gran problema del asunto, ¿no? Bueno, pero en el momento en... está poniendo muchos candados. Bueno, pero ya también generan algunos automóviles híbridos, pero lo importante es que ciertos países como nosotros pues tenemos que enfrentar que ya el desarrollo de los biocombustibles es una prioridad. Y ya afortunadamente hay ciertos apoyos, como el que le mencioné de CONACYT y la Secretaría de Energía, para estos desarrollos, y bueno, seguiremos muy interesados en desarrollarlos porque es un proceso no de corto plazo, sino de mediano o largo plazo. Doctora, qué interesante plática y sobre todo qué orgullo saber que hay veracruzanos, mexicanos, jalapeños comprometidos para poder subsanar todo lo que nosotros ocasionamos
en el agua, en la tierra, y que hay pues veracruzanos también comprometidos para resolver conflictos que tienen que ver también con los combustibles. Muchísimas gracias por esta plática, doctora Eugenia Holguín Palacios, investigadora del Instituto de Ecología. Gracias por estar con nosotros esta noche, por hablar con esta claridad y hacernos ver que es posible, ¿no? Todo esto que a veces leemos y que a veces consideramos que es parte de la ciencia ficción o de películas futuristas, es posible y se puede aplicar y se está aplicando ya aquí en la capital del estado de Veracruz. Pues muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre esto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nosotros vamos al otro lado del estudio a despedir la emisión nocturna de Más Noticias.